Encantados se encuentren por acá una vez más en esta clase, disertación dirigida a mis alumnos de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela. En la sesión de hoy, 11 de julio de 2023, nos convoca el tema de las diferencias entre los sistemas inquisitorio y acusatorio en el proceso penal venezolano. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí respuestas vinculadas al ámbito del derecho penal. Entonces, les había manifestado que en sesiones anteriores que yo había optado por comenzar a abordar el tema del advenimiento del constitucionalismo, pero ya pasado ese tema, en la explicación, transcurrido ese tema, ya entrábamos de lleno al tema de las garantías constitucionales del proceso a partir de lo que define la propia Constitución. En la sesión anterior, yo comenzaba abordando la idea de que no solamente el artículo 49 de la Constitución, aquel que regula el debido proceso, es el que contiene las garantías de interés en la relación de proceso y encauzamiento de un acusado, de un procesado, sino que podríamos hablar de un debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 de la propia Constitución que tienen una regulación al proceso. Pero me di cuenta que había comenzado a abordar ese tema y se lo manifestaba a ustedes sin haberme detenido en las diferencias entre los sistemas procesales, entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitorio o inquisitivo. Les había abordado la orientación histórica, es decir, de cómo se llegó a esa promulgación constitucional, a ese advenimiento del constitucionalismo, sin habernos previamente detenido en el tema de las diferencias entre los sistemas procesales. Alguno podrá decir, bueno, ¿y qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de la historia de las diferencias de los sistemas procesales si ya nos encontramos netamente, o por lo menos así se pretende en el ámbito procesal penal venezolano de un sistema acusatorio? Bueno, porque precisamente en el señalamiento de las diferencias es que se puede esencializar, se puede explicar, entender algunas de las pautas de esas garantías vinculadas al proceso. Yo recomiendo altamente este libro. En otras oportunidades creo que se los he mencionado. Un gran procesalista español, su obra, hay una obra que a mi modo de verla la califico como monumental, que es el llamado Derecho Jurisdiccional, en varios tomos, donde este gran procesalista español, Juan Montero Baroca, bueno, se pasea por los vericuetos del proceso penal, del proceso civil, del proceso contencioso administrativo. Pero aquí fundamentalmente recomiendo esta pequeña bibliecita del derecho procesal que se llama Principios del Proceso Penal, una explicación basada en la razón. Juan Montero Baroca, inclusive allí estoy señalando la manera de puedan ubicarla en PDF, allí está, pero en todo caso, recuerden que estas láminas yo siempre las ubico digamos, en la base del sitio, en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, en donde dejo cada una de estas clases. En todo caso, este es un libro necesario, es un libro que hay que tener fundamentalmente, el libro que hay que comprar, el libro que hay que manejar. Y entonces este libro de Juan Montero Baroca, gran procesalista, de nuevo español, da una explicación del porqué de la existencia de un proceso penal sin tantos alardes, digamos, académicos, sino fíjate
La segunda, es decir, el título de la obra es Principios del Proceso Penal, pero digamos, luego en el subtítulo se habla de una explicación basada en la razón. Es decir, tratar de entender el porqué de la existencia de un proceso de contenido acusatorio sobre la base de un planteamiento racional, asumir una razonabilidad del por qué. Dos frases son fundamentales en esa obra de Juan Montero Aroca, una que señala que uno de los grandes inventos de la humanidad, así como la rueda, así como, bueno, poder elaborar el fuego sin esperar que la naturaleza no lo suministre, al igual que el motor, qué sé yo, es el sistema acusatorio. Eso que ahora se ve tan evidente, dos partes que se enfrentan, un sistema adversarial buscando que un tercero decisor resuelva la controversia, es algo interesantísimo. Otra frase vital de esa obra de Juan Montero Aroca, de esa pequeña obra de Juan Montero Aroca, casi un suplemento, casi un encarte, principios del proceso penal, es decir, que el juez, además de ser imparcial, es decir, no estar vinculado a las causales de apartamiento objetiva o subjetiva, el juez tiene que ser imparcial con T, es decir, no asumir las cargas procesales de las partes. Ese libro es interesantísimo a los efectos de adentrarnos en la diferencia entre ambos tipos de sistemas. Pero sin más, yo creo que dado el tiempo, dado lo limitado de la sesión de hoy, vamos a comenzar pues a abordar esas diferencias entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio. De nuevo les invito a que se suscriban en mi canal para que allí observen mis criterios sobre aspectos básicos vinculados al derecho penal, al derecho procesal penal. En esta tabla yo pretendo abordar, uno, los elementos diferenciadores entre estos dos tipos de sistemas. Recuerden ustedes que el sistema procesal de carácter inquisitorio o inquisitivo estuvo vigente en el ámbito venezolano hasta mediados de 1999 con la vigencia del Código de Enjuiciamiento Criminal. Recuerden ustedes que en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, se promulga el llamado Código Arandino, un código para poder describir actos procesales, cómo se realiza el proceso, ya que de alguna forma ya estaba entre nosotros un código civil y un código penal. Y luego, con el transcurrir de algunas décadas, ese código arandino, el código que se le encomendó al licenciado Aranda, abogado Aranda, para que estableciera pautas procesales, se dividió en el llamado Código de Procedimiento Civil y el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese Código de Enjuiciamiento Criminal adoptó la pauta del sistema inquisitorio o inquisitivo en cuanto a que había un juez de instrucción, había un juez que asumía la instrucción de las causas penales vinculado a los cuerpos policiales en la última etapa del entonces denominado Cuerpo Técnico de Policía Judicial, ahora Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, en donde la relación era una relación entre juez y policía, siendo que era un sistema de carácter mixto, porque al comienzo era de carácter inquisitivo o inquisitorio con un juez de instrucción, y luego se volvía un sistema plenario, es decir, un sistema mixto, porque luego de ese abordaje del llamado auto de detención que dictaba el juez por la presentación que hacía el cuerpo policial a partir de determinado día, allí se generaba la posibilidad, si lo que se dictó fue el auto de detención, a que el fiscal del Ministerio Público formulara los cargos. Pero bueno, no nos adentremos un tanto a la diferenciación para verla en su real visión. Entonces, aquí lo vamos a contrastar en la lámina, ese sistema inquisitorio o inquisitivo con el sistema procesal penal de carácter acusatorio que rige en Venezuela desde mediados del año 1999. 8 reformas del Código Orgánico Procesal Penal han ocurrido a partir de esa promulgación, de esa vigencia inicial allí en el 23 de enero
de 1998 se promulga, pero la entrada en vigencia plena ocurrió, de toda la totalidad del código, ocurrió a mediados del año 1999, siendo que entre 1998 y 1999 se le dio una vigencia anticipada de 4 institutos de dicho código orgánico. Notarán ustedes que el año 1999 también fue el año de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente que fueron electos los constituyentistas, que elaboró ese proyecto de constitución que se llevó a referéndum aprobatorio el 15 de diciembre del año 1999 y que se publica el 15 de diciembre, que se publica el 30 de diciembre del año 1999 y luego se vuelve a publicar esa constitución el 24 de marzo de 2000, que por razones de estilo, de forma, razones, digamos, aparentemente semánticas, pero en realidad hubo algunos cambios. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, evidentemente el Código Procesal Penal, que entronca con un sistema acusatorio, fue preconstitucional, pero con el advenimiento de la Constitución del 99 no se cambia el sistema procesal, es decir, hay un maridaje, se casa el constituyente, se casa la Constitución con el sistema acusatorio. Podría haber vuelto atrás al sistema inquisitorio o inquisitivo, pero eso no es lo que hace. Una norma es clave, la norma del artículo 285 de la Constitución, en su numeral 3 y 4, en la cual se establece que le corresponde al Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias, y que en concatenación con el numeral primero del artículo 49 de la Constitución, para que haya un debido proceso, en principio tiene que haber una formulación de cargos, y entonces establece el derecho al conocimiento del cargo, de la imputación, frente al procesado para que se inicie un debido proceso. Entonces, digamos que ese código de enjuiciamiento criminal estaba vinculado a un sistema constitucional anterior al de la Constitución de 1999, siendo que la Constitución de 1999 se entronca perfectamente con el Código Orgánico Procesal Penal, a pesar de que dicho código ha sufrido muchas reformas, la última, la de septiembre de 2021, que es el actual código que vino a sustituir el llamado Código Chávez, el código que realizó el difunto presidente por la vía de la ley habilitante en 2012, cuando se creía que, bueno, lo hecho por ese señor Chávez, por vía de habilitante, nadie lo podría sustituir. Bueno, pues no es así, pues. Es decir, en septiembre de 2021, la Asamblea Nacional, electa en 2020, bajo el gobierno del diputado Jorge Rodríguez y estando en la presidencia de la República Nicolás Maduro, se hizo promulgar un nuevo Código Orgánico Procesal Penal que en principio, en apariencia, yo voy a asumir un tanto, por ejemplo, lo que establece el artículo, creo que el 90 de la Constitución, cuando habla de la apariencia sobre las formas en el ámbito de la relación laboral. Y disculpen por irme por otro campo. Bueno, las apariencias sobre las formas. O sea, la forma parece mantenerse en el ámbito de un sistema acusatorio, aunque en la realidad quizás no sea tanto. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esas diferencias, ¿verdad? Elementales. Yo la voy a plantear a partir de 4 ítems, 4 elementos. En primer lugar, el tema de la titularidad de la acción penal. En el sistema inquisitorio o inquisitivo, bueno, esa titularidad de la acción penal la asumía el Estado a través de los jueces de instrucción. Ese juez de instrucción, que en un principio había jueces de instrucción propiamente dicho, luego los jueces de primera instancia penal asumían esa labor de instrucción, asumían una fase instructoria en el sentido de tratar de indagar, de tratar de encontrar los elementos que pudieran sustentar esa responsabilidad penal. Era antecedido
a una fase contradictoria, es decir, a un plenario. Por eso es que se decía que el sistema era mixto. Entonces, ese juez asumía pues esa condición realmente de juez y parte, en el sentido que él asumió una instrucción sobre la cual iba a dictar decisiones sobre lo que ese mismo juez instruía. Había sido un solo tipo de juez, el juez de primera instancia penal. No había esa, digamos, esa división del trabajo jurisdiccional. Ante ese juez se asumía el dictado del auto de detención y también se realizaba la formulación de cargos. Después ese juez, en la asunción del derecho a la defensa por parte del procesado, ese juez podría inclusive solicitar auxilio a los que eran entonces jueces de parroquia, en el sentido que el desahogo del testimonio, de las pruebas de descargo, la prueba de los testigos a favor del procesado, la asumían esos jueces esos jueces de parroquia, y el juez leía las actas. Ahora, en el sistema acusatorio que rige en Venezuela a partir de la entrada en vigencia del Código Orgánico a mediados del 99, la titularidad de la acción penal descansa en el Ministerio Público, tal como lo establece pues el artículo 285 en sus numerales 3 y 4 de la Constitución. Le corresponde al fiscal del Ministerio Público hacer constar los hechos y circunstancias vinculadas a la comisión de delitos de acción pública. La propia norma reconoce la posibilidad de la propia norma reconoce la posibilidad de la existencia de delitos de instancia de parte agraviada. Esos delitos de instancia de parte agraviada, bueno, la titularidad de la acción penal pues está en cabeza de la víctima, quien interpone su acusación privada ante un tribunal de juicio en los delitos de instancia de parte agraviada. Entonces, fíjense que quiero ver un tanto el tiempo. Recuerden ustedes que si esto se cae, yo no sé si lo está mezclando con la sesión anterior, ingresarían ustedes con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron en esta. Aquí se cayó esta sesión, ojalá se esté grabando a los fines de... Sí, se está grabando a los fines de continuar con el estamento anterior, con la sesión anterior. La segunda diferencia sería lo que atañe a los tipos de tribunales. En el sistema inquisitorio o inquisitivo había un solo tipo de tribunal, ese tribunal de primera instancia penal, de nuevo repito, que asumía la fase inicial, la fase instructiva, y la fase de plenario, que era la fase posterior. Pero si se dictaba una sentencia condenatoria, la ejecutoriedad o ejecutividad de dicha sentencia condenatoria también la asumía el mismo tipo de tribunal. Obviamente arriba nos encontrábamos con una alzada, es decir, una alzada a la cual se accedía siquiera con el ejercicio del recurso de apelación, sino que toda decisión que era dictada por ese tribunal de primera instancia era consultada, la llamada consulta de ley. Ahora no, ahora en el sistema acusatorio nos vamos a encontrar con lo que se denomina el derecho a la conformidad con el fallo, es decir, el ejercicio de la fase recursiva es una asunción dispositiva en cabeza de la parte, porque él tiene derecho a conformarse con el fallo y a no recurrir. En todo caso, en el sistema anterior, en el sistema inquisitorio o inquisitivo, la alzada, los tribunales superiores ante los cuales se apelaba o se consultaba las decisiones de primera instancia, eran tribunales, o por lo menos en el ámbito venezolano, eran tribunales unipersonales, no eran de conformación colegiada. Ahora bien, en el sistema acusatorio que regula el Código Orgánico Procesal Penal, nos vamos a encontrar con una división
del trabajo jurisdiccional en lo que atañe a los tipos de tribunales. Es decir, ese proceso va a estar dividido en procedimientos, el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Y cada uno de esos procedimientos va a estar dividido en fases procesales, cada una con su propia finalidad. Una fase preparatoria a los efectos de obtener los elementos de convicción que van a sustentar la actuación fiscal, el convencimiento fiscal. Una fase intermedia donde se verificaría la idoneidad formal de la acusación. Una fase de juicio, que sería la única en donde habría un debate sobre la prueba, y una fase de ejecución en la cual se da la ejecutoriedad de sentencias condenatorias, porque si la decisión es una sentencia absolutoria o de sobreseimiento, pues se ejecuta a partir del momento de su propio dictado. Pero también nos vamos a encontrar con una fase recursiva, porque los recursos procesales en ese proceso penal, el recurso de revocación, el recurso de apelación de autos o de sentencias, el recurso de casación y el recurso de revisión procesal penal la va a asumir tribunales en algunos de esos casos, porque en realidad el recurso de revocación no es un recurso devolutivo en el sentido de que no es un tribunal distinto, sino que el propio tribunal en el cual se dictó un auto de mero trámite o de mera sustanciación es quien puede revocarlo, pero en los demás sí habrá una alzada. Entonces, esa alzada, ese acuen frente a la CUO, que fue en donde se dicta la decisión, va a tener una conformación colegiada, a diferencia de lo que ocurría en el sistema inquisitorio o inquisitivo, donde había una alzada de carácter unipersonal. Aquí va a ser una alzada de carácter colegiada. Entonces, con muchos jueces, es decir, una conformación plural de jueces en forma impar, van a integrar el primer nivel de dicha alzada, que sería la Corte de Apelación en el ámbito, digamos, civil, lo que no es justicia militar, y en el caso de la justicia militar, que es una justicia penal, la Corte Marcial. Pero más arriba, como segundo nivel de esa alzada, nos vamos a encontrar con la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene una integración colegiada, impar, 3 magistrados lo integran, y ante el cual se interpone el recurso de casación. También pudiéramos encontrarnos un tribunal de importancia, como sería la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, pero no estaría funcionando como alzada, sino que estaría funcionando como un tribunal especial en el caso del enjuiciamiento de altos funcionarios públicos. Hay una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, lo que se denomina un fuero procesal. Entonces, fíjate, esas fases procesales, en la generalidad de los casos, son asignados a un tipo de juez en razón de su función, salvo la fase preparatoria y la fase intermedia, que la sigue asumiendo el juez de control, y la fase de juicio la va a asumir el juez de juicio, y la fase de ejecución la va a asumir el juez de ejecución. Entonces, existe una división del trabajo jurisdiccional en ese sistema acusatorio que a partir de la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal, que, como les manifesté, bueno, está vigente entre nosotros desde el año 1998, pero en plena vigencia desde el año 1999. Veo que no me saca de la reunión la plataforma, entonces tengo mi duda sobre si la primera parte de esto quedó grabado, pero en todo caso, lo importante con ustedes es que estén asistiendo pues a la reunión, es decir, que asistan contemporáneo al mismo momento, coetáneamente al mismo momento que sí lo estoy emitiendo. Que alguien me está respondiendo algo y no sé qué es lo que me está respondiendo. Vamos a ver qué es lo que responde ese alguien. Dice,
Profesor, sí quedó grabado. Cuando entré a la reunión decía que estaba grabando. Bueno, ojalá que sea así. Bueno, otra diferenciación, y esta sí me importa que esté grabado en la sesión